Y bascula. Bascula es que tiende a dirigirse hacia adelante. Se pone muy erecto. Y entonces el ápex, que es este, se desplaza hacia la pared torácica. Y esto es lo que va a originar en semiología lo que nosotros llamamos latido de punta o punto de máxima intensidad, que uno lo puede palpar en el quinto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior en semiología, línea medio clavicular, ¿sí? Que es lo que ocurrió en esos pacientes, que es lo normal. O sea que el latido de punta coincide con qué fase. Contracción isovolumétrica. Eso. El latido de punta se puede palpar. Sí, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Sí, que es el punto ápex. Y uno lo puede palpar en el ciclo cardíaco, en la mayoría de los pacientes. Uno lo debe buscar. Después, ¿qué sigue la fase de contracción? Fase de eyección. ¿Cómo se inicia la fase de eyección? Con la apertura de las válvulas sigmoideas. Aórtica y pulmonar. ¿Sí? Y termina con el ¿qué? Con el cierre de estas válvulas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Tiene tres subfases. Una fase de eyección máxima o rápida, una fase de eyección reducida y una fase que nosotros llamamos protodiastólica. Durante la fase de eyección máxima, la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la de la aorta, mucho mayor, ¿cierto? ¿Cuánto? Promedio. Generando un gradiente de ¿cuánto? De 1 a 3. De 1 a 3. Luego sigue una fase más reducida, donde la presión del ventrículo izquierdo sigue siendo un poquito mayor que la de la aorta. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Esto permite que esta fase de eyección máxima y rápida genere el volumen que nosotros llamamos volumen latido. La cantidad de sangre que está inyectando el ventrículo durante la fase de eyección. O sea que el volumen latido máximo ocurre durante ¿qué fase? Eyección rápida. Que aporta el 70% de latido. Luego, mire, viene la fase final, que es la protodiástole. ¿Qué ocurrió en la protodiástole? La presión de la aorta supera la del ventrículo. ¿Y entonces qué le pasa a los senos de Valsalva? Se embomban. Se abomban. ¿Y eso qué genera? Que se cierra la válvula. El cierre de la válvula. Y como se cierra la válvula, ¿habrá volumen latido? No. No, no hay. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, si miramos en la curva de presión, aquí estaría la fase de eyección, que se inicia con la apertura de la válvula y termina con el cierre de dicha válvula. Esa es la fase de eyección para que genere un volumen latido. El volumen latido tiene su máxima expresión durante ¿qué fase de eyección? Rápida. Rápida. Y va cayendo hasta que finalmente se cierra dicha válvula. Que lo acabamos de ver. ¿Sí? Ahora, recuerden que durante la fase de eyección, ¿sí? Durante esta fase de eyección, la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta. ¿Sí? Y aquí es cuando hay máximo eyección del volumen latido. ¿Sí? Y después de esa fase de eyección, la presión del ventrículo tiende a ser menor que la presión ¿en dónde? En la aorta. En la aorta. Y cuando eso ocurre, ¿qué ocurre? ¿El fenómeno de qué? Protodiástole. Y es cuando el flujo aórtico se invierte, lógico, porque la presión de la aorta es mayor que la del ¿qué? Ventrículo. Y entonces, como el flujo se invierte, los senos de Valsalva se Abomban. y eso genera un cierre de válvula sigmoidea.
Esto marca el fin de la sístole, ¿sí? Marca el fin de la sístole, ¿sí? Y este fenómeno de cierre de válvula aórtica y pulmonar es lo que va a originar el ¿qué? Segundo ruido. Segundo ruido cardíaco. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces durante esta fase? Mucho ojo, vean, miren aquí, ¡pam! Se contrajo el ventrículo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la aurícula cuando se contrae el ventrículo? Mírenlo. Se contrajo. ¡Pum! ¿Qué le pasó a la aurícula? ¿Se expande? Se llena. Se llena. O sea que durante la fase de eyección, ¿qué le pasa a las presiones auriculares? Disminuye. Disminuye. ¿Qué le pasa al retorno venoso? Aumenta. Recuerden que esta es la fase donde mayor retorno venoso a las aurículas hay. Y esto coincide con el valle ¿qué? X. 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 Recuerden que las ondas negativas reflejan retorno venoso. Vuelvo y pregunto, ¿dónde hay mayor retorno venoso? ¿En qué fases? Eyección Inyección. y llenado Y rápido. la fase B. Llenado rápido. ¿Dónde hay menor retorno venoso? Contracción auricular. Contracción auricular. Contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Y durante la fase D, Relajación. Relajación. isovolumétrica. relajación isovolumétrica. ¿Sí? Acuérdense que el corazón primero, cuando está en la fase de contracción auricular, el corazón se volvió erecto y golpeó la pared y produjo el latido de punta. Ahora, durante esa fase de eyección, el ventrículo se estrecha en sus 3 cavidades y se acorta. Por algo hay un acortamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ahí? Bueno, son cambios hemodinámicos que vale la pena nombrar el primero. Entonces, no olviden que durante la fase de eyección, ¿sí?, se genera el segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Por eso, ese cierre de válvula aórtica y pulmonar generan el segundo ruido cardíaco. Y este cierre, primero se cierra la aórtica, luego la pulmonar, o sea, la cierre de la válvula aórtica precede en 20 a 40 milisegundos el cierre de la válvula pulmonar. ¿Sí? O sea que el cierre de la válvula pulmonar se retarda más en cerrarse, se cierra más tardíamente, ¿sí?, que el cierre de la válvula aórtica. No olviden eso. Entonces termina la fase de eyección, ya estoy terminando. Vean unas poquitas grafiquitas. ¿Qué inicia? Relajación isovolumétrica. Termina la fase de eyección. ¿Qué inicia? ¿La fase de qué? Relajación isovolumétrica. Esto determina el inicio de la diástole. Recuerden que la diástole tiene 2 fases grandes: relajación isovolumétrica y llenado. ¿Sí? Entonces, cuando se inicia esto, ¿qué le pasa a las presiones del ventrículo? ¿Empiezan a qué? Disminuir. Recuerden que esto, igual que la fase de contracción, el ventrículo está herméticamente cerrado, entonces las presiones empiezan a reducirse, a reducirse, a reducirse, a reducirse. ¿Con qué objetivo? Para que se genere un gradiente de ¿qué? Depresión. De presión. ¿Entre quién? Entre la aurícula y el ventrículo. Y el ventrículo. Entonces el ventrículo empieza a descender su presión. Y de pronto cae a 0. Y en el momento que esa presión de la válvula mitral, perdón, de la aurícula izquierda, es mayor que la del ventrículo, ¿qué le pasa a la válvula mitral? Se abre. Se abre. Se abre. Y termina la fase de relajación isovolumétrica. ¿Sí? De relajación isovolumétrica. ¿Qué ocurriría en la hemodinámica derecha o izquierda? En este caso, acuérdense que es una fase de relajación. Entonces, ¿qué le pasa al retorno venoso? Disminuye. Disminuye. Disminuye.
¿sí? Recuerde que esta onda V es una onda de relajación isovolumétrica. Y aquí es cuando hay máxima acumulación, ¿sí?, de sangre en la aurícula derecha. No es que la aurícula todavía no. Recuerden que aquí se llenó y aquí está traduciendo la máxima acumulación de sangre antes de que esta válvula se abra, ¿sí? Por eso la bolita es más grande. Y termina esa fase y se inicia la fase de llenado rápido ventricular. ¿Sí? ¿Cuándo se inicia la fase de llenado rápido? Cuando se abren las válvulas mitral y tricúspide. Claro, se inicia. Entonces, en ese momento, el ventrículo izquierdo pasa a ser un sistema de alta presión, porque inicialmente estaba elevada su presión, a una presión mínima, porque es un sistema a baja presión. ¿A cuánto cae la presión del ventrículo izquierdo? A 0. A 0. O sea que genera un fenómeno de vacío que atrae sangre de la aurícula hacia los ventrículos, porque se ha generado un gradiente de presión. ¿Cuánto es ese gradiente de presión normal? En el lado izquierdo. 5. O sea que la sangre fluye de aurícula hacia los ventrículos durante esta fase de eyección, permitiendo el llenado, ¿sí? Y este llenado rápido, es muy rápido, el sol me lo dice, ¿qué porcentaje aporta de llenado? ¿Cuánto? 75. 75. Listo, 75%, 75%, ¿sí? No olviden eso, 75%. ¿Quién aporta el 10%? El llenado lento. ¿Y quién aporta el resto? La contracción auricular. Claro, ¿sí? La contracción. ¿Qué ocurre en la hemodinamia derecha? Si es que vamos a mirar la hemodinamia derecha. ¿Qué le pasa? ¿Cómo está el retorno venoso? Aumentado. En la fase, perdón, en la fase de llenado rápido. ¿Cómo estaría el retorno venoso? Aumentado. Aumentado. ¿Por qué? Porque durante esta fase de llenado rápido, ¿sí? Mire lo que ocurrió, ¿sí? De llenado rápido, ¿qué le pasa a las presiones auriculares? Descienden, ¿sí? Por eso es que se incrementa el retorno a esa cavidades izquierda o derecha. Y queda la última fase, que es la fase de llenado lento ventricular, o también llamado ¿qué? Diástasis. Diástasis. Pregunto, ¿sigue abierta la válvula mitral? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Continúa un gradiente de presión entre aurícula y ventrículo? Sí. Pero ese gradiente aumenta o disminuye. 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 Tremendo, ¿sí o no? Y va a disminuir, y ahí es cuando se inicia la fase de contracción auricular. Por eso mismo. Esta fase de llenado lento aporta apenas el 10% del llenado, porque habíamos dicho, entre más se llena el ventrículo, se vuelve más ¿qué? Rígido. Rígido. Entonces, por eso es que ese volumen durante esta fase empieza a reducirse, ¿sí? Cada vez es más menor, ¿sí? Cada vez menor, hasta que de nuevo vuelve a iniciar el ciclo, la contracción auricular, aportando de manera activa, porque generó una presión para que la sangre fluya de la aurícula hacia los ventrículos. Esto hay que estudiarlo con calma, despacito, a todo lo que hemos dicho del ciclo cardíaco. Yo estoy seguro, porque eso ocurre cada año. Cada vez que ustedes van a ver un paciente en semiología, sobre todo hay un médico que le encanta hablar de esto cada vez que se habla cualquier proceso cardíaco, el doctor Rojas, y lo digo porque él es internista, y cada vez que uno está hablando de
de semiología de un paciente con un problema cardíaco, cada vez que uno va a hablar de eso, siempre le pregunta lo mismo a uno, hábleme del ciclo cardíaco. Eso es lo que siempre le van a decir, porque si usted sabe el ciclo cardíaco, lo anormal, puede interpretar lo anormal. Con esto hemos terminado el capítulo, la primera fase de la dinámica cardíaca. Y me interesa entonces hablar en próxima clase de lo que es el fenómeno de los ruidos cardíacos. Primero, segundo ruido cardíaco, que es el tema que yo más voy a insistir. ¿Sí? Ya después hablaremos. Entonces, siempre los ruidos cardíacos, primero y segundo ruido cardíaco, implican cierre de válvulas atrioventriculares y cierre de válvulas sigmoideas. Primero se cierra la válvula ¿qué? Mitral. Mitral. Luego la Tricúspide. eso. Y luego se cierra primero la válvula ¿qué? Aórtica. Y luego la Pulmonar. Pulmonar. eso. Y hay un lapso de tiempo, 10, 40 milisegundos, 20, 40, entre ambos. Pues cuando veamos ruidos cardíacos, vamos a ver unos ruidos cardíacos que vamos a llamar nosotros, por ejemplo, desdoblamientos de los ruidos. Es cuando se cierra primero, se cierra prematuramente la válvula mitral o se cierra tardíamente la válvula tricúspide. Eso es lo que vamos a ver como desdoblamientos. ¿Sí? ¿En qué momento ocurre esos desdoblamientos? Cuando esto deja de ser normal o fisiológico, etcétera. Vamos a insistir mucho en esos ruidos cardíacos y sobre todo en el tema que hablan los libros, los textos, como desdoblamiento de los ruidos cardíacos, que será tema de la próxima clase. O sea que en la próxima clase vamos a ver ruidos cardíacos para finalizar ese capítulo interesante de dinámica capilar. No vamos a hablar de soplos, porque eso ya es semiología. Ya hablamos algo de soplos para explicar cómo pueden funcionar algunos soplos. Soplos por valvulopatía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta, pero es de las clases anteriores. Es que estaba revisando con una compañera unos temas y nos generó alguna duda. Cuando usted nos decía que la vasoconstricción genera un aumento del retorno venoso. ¿Vasoconstricción de quién? Bueno, en realidad usted decía que la venoconstricción. Ah, venoconstricción, claro. ¿Sí? O sea, no entendemos eso. ¿No entiende qué? La venoconstricción aumenta la resistencia. No. Es lo que no En la entiendo. vena, tal vez. Ajá. Pero cuando hay una venoconstricción, esto favorece el retorno venoso porque está aumentando la presión media sistémica de llenado. ¿Sí? Entonces la presión, en la medida que aumenta la presión media sistémica de llenado, usted sabe que la presión media sistémica de llenado, que es la presión venosa periférica, es una presión que favorece el retorno venoso hacia el corazón. Entonces, si yo aumento la presión media sistémica de llenado venosa, ¿sí? Estoy generando una presión que logra vencer la presión venosa central. De manera que si yo produzco un incremento del tono venoso, incremento presión media sistémica de llenado, y esto favorece gradiente de presión para que haya un flujo de retorno venoso. Ley de Ohm. ¿No lo captó? Sí, doctor, sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento todo contra base en la ley de Ohm? ¿Qué pasaría si yo aumento la presión venosa central? ¿Qué le pasa a ese gradiente de presión? A ver, recuerde, retorno venoso, flujo venoso hacia el corazón. Ley de Ohm, ¿cómo la aplica la ley de Ohm? Retorno venoso es igual a ¿qué?
Gradiente de presión. ¿Y de dónde saca ese gradiente de presión? La diferencia entre qué presión. Una presión que favorece el retorno y otra presión que se opone a ella. ¿Cuál sería la presión que favorece el retorno venoso? La PVP. La Presión venosa Presión venosa periférica. 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 La presión venosa que hay a nivel periférico. Si usted eleva la presión, aumenta el gradiente o no. Sí, doctor, se aumentaría. Ahora, todo lo contrario. ¿Cuál es la presión que se opone al retorno venoso? Presión venosa central. La central. Ahora, si usted incrementa la presión venosa central, ¿qué le pasa a ese gradiente de presión? Disminuye. Disminuye. De ahí entonces, que si usted tiene un efecto simpático, ¿sí? Un efecto simpático sobre el tono venoso, sobre la presión venosa media sistémica de llenado, que está favoreciendo. Ley de Ohm, retorno venoso, ¿qué está favoreciendo? ¿El gradiente de qué? ¿De presión? De presión. Entonces, si usted aumenta ese gradiente de presión, está aumentando el retorno venoso, ley de Ohm. Ok, doctor. No es lo mismo generar vasoconstricción venosa que vasoconstricción arterial. El incremento del tono simpático sobre las arteriolas incrementa la resistencia vascular periférica, que es otra cosa muy distinta, y es cuando la sangre se redistribuye. Entonces se va a redistribuir a áreas que están que están vasodilatadas, y se va a disminuir el flujo a áreas que están con dilatación arteriolar. De ahí que en una actividad simpática elevada hay vasoconstricción arteriolar sobre lechos de mucosa, de piel, lecho esplácnico, etc. Y hay una vasodilatación arteriolar, por ejemplo, al cerebro, al corazón, hacia el músculo, porque está preparando esa respuesta ante huida o ante la huida o ante el estrés, etcétera, para correr, qué sé yo, pelear, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ese incremento de tono venoso? El tono venoso aumenta porque hay vasoconstricción venosa que garantiza que haya mayor retorno venoso y que mejore el gasto cardíaco en esos pacientes. ¿Qué me dice explicar? Sí, doctor, no, estábamos pensando otra cosa totalmente diferente, pero sí, ya, no, súper claro. ¿Sí? Entonces mire que esto se explica todo por lógica, por coherencia. Esto es una cuestión de lógica, puros principios físicos elementales. Hoy hablé de un elemento muy importante en física, gradientes de presión, de nuevo. Para que la sangre fluya a través de todo el ciclo cardíaco, se deben generar gradientes de presión. ¿Sí? ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Bueno, muy amables. Feliz día. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao. Bueno, gracias por la asistencia.